Bien, hermanos, Marcos capítulo 9. Vamos a estar viendo los primeros 13 versículos de este capítulo. Primeros 13 versículos con un mensaje titulado Sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay gloria. En esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor, con el poder de su Santo Espíritu, vamos a atravesar estos 13 versículos con un bosquejo solamente de 2 puntos. El primer punto que vamos a ver, lo vamos a ver entre los versículos del 1 al 8, donde vamos a ver la gloria del Hijo de Dios. Y luego vamos a ver los versículos 9 al 13 con la gloria de la cruz. Sin cruz no hay gloria. Hermanos, algunas cosas maravillosas de esta vida toman esfuerzo, toman dedicación, toman entrega. Hay cosas en la vida, hermanos, que simplemente no ocurren porque ocurren de la manera automática o sin un esfuerzo. Por ejemplo, hermanos, algo que hoy en día se ha vuelto muy poco común es cuando de repente podemos saber de un matrimonio que celebran los 50 años de matrimonio, su, como se dice, 50º aniversario de matrimonio. Se dice fácil que una persona hayan llegado a 50 años de matrimonio, pero es más fácil decirlo que el hacerlo. Algunos matrimonios ni siquiera pueden llegar o pasar juntos 50 minutos sin encontrar algo de qué pelear. De repente pasa algo, hay un desacuerdo, no hay comunión en el camino que quieren tomar. Una persona le levanta la voz a otra persona, esa persona se siente ofendido porque le levantaron la voz, contesta de igual manera y por ahí sigue la historia, que posiblemente muchos de nosotros podemos conocer eso. Algunos matrimonios que han llegado a 50 años, decir que han llegado a 50 años es fácil, pero en realidad ignoramos muchas cosas que ese matrimonio pudo pasar por el camino. Ciertamente, hermanos, un matrimonio que llega a cumplir 50 años juntos ha recibido en el camino muchas bendiciones, y entre esas bendiciones pueden ser los hijos que el Señor les concedió tener. Pero ciertamente un matrimonio que haya pasado 50 años juntos seguramente han pasado por dificultades, por tormentas. Han habido días, semanas de dolor. Han habido unos años menos buenos, unos años mejores, unos años de necesidad, otros tiempos en los que han necesitado perdonarse los unos a los otros. Y otros años, hermanos, en los que han pasado por sufrimientos difíciles que solamente la mano del Señor los mantuvo juntos. Decir 50 años es fácil decirlo. ¿Qué habrán pasado? En nuestros medios tenemos a un matrimonio que han vivido 50 años, juntos, casados. Y si uno se tomara un café con ellos y les preguntara, ¿qué fue todo lo que vivieron? Cuéntenos de sus vivencias. Nos contarían cosas bonitas, preciosas. Cómo el Señor a través del tiempo los ha mantenido, les ha suplido para sus necesidades. Pero también contarían, y posiblemente con lágrimas en sus rostros, momentos que han pasado difíciles. Decir 50 años es fácil. Llegar a esos 50 años es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Esas son las cosas que el día de hoy ya no estamos acostumbrados a ver tan a menudo. Es que hoy vivimos, hermanos, en tiempos cuando lo que parece que está roto simplemente se echa a la basura. Donde no hay dos personas que están dispuestas a cumplir lo que dijeron cuando se casaron, de entregarse, de estar juntos en las buenas, en las malas, en la enfermedad o en la salud, en la riqueza o en la pobreza. Ya lo que no sirve hoy en día se acostumbra
a tirar. Como que vivimos hoy tiempos de matrimonios desechables. Pero el Señor, hermanos, nos ha mostrado que para las cosas buenas hay que esforzarse. Hay sufrimiento que a veces es necesario pasar para las cosas buenas. Una persona que puede decir que se ha graduado de la universidad, que ha terminado la escuela, posiblemente es fácil decirlo. Y es feliz ese día que recibe su diploma de la universidad, pero solamente esa persona y sus personas más allegadas en su familia saben en realidad las noches de desvelo que pasaron, los momentos incontables de estudio que pasaron para poder lograr eso. Hay muchos ejemplos de cosas buenas que pueden suceder en este caminar, pero ¿cómo llegamos allí? Toma sufrimiento. En un ejemplo espiritual y mucho más, muchísimo más mayor que cualquier ejemplo humano, decir que Jesús logró nuestra salvación muriendo en la cruz del Calvario después de haber nacido de una virgen, después de haber vivido perfectamente y que al tercer día después de morir resucitó, lo decimos fácil. Y sabemos que la cruz, y hemos descrito cómo la cruz fue algo severo, algo difícil, algo que fue diseñado para martirizar y para traer el dolor más profundo a aquellos que eran crucificados. Pero jamás, no podemos entender lo que Jesucristo pasó en esa cruz. Aún hubiésemos muerto nosotros mismos en esa cruz del Calvario. No hubiéramos sentido el dolor que Él sentía. Y no me refiero al dolor físico, me refiero al dolor en su espíritu. Al ver cuando Él expresa esas palabras, Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Por qué? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos entenderlo a totalidad. Podemos tratar de imaginarnos qué es lo que el Señor Jesucristo pasó, pero no podemos entenderlo. La verdad, hermanos, es que nunca podremos entender a plenitud la cruz de Jesús. Pero esta cruz fue necesaria. Esta cruz fue necesaria para que nosotros pudiéramos hoy decir que somos salvos. Para que hoy podamos disfrutar de una promesa segura que tenemos de una eternidad con nuestro Salvador. El que logró nuestra salvación. Una gloria sin cruz es simplemente algo que no es el Evangelio. Es simplemente una gloria barata. Es simplemente algo que no nos enseña las Escrituras, no es evangelio. Para llegar a la gloria, para poder disfrutar de lo que Él hizo, tenía que sufrir primero. Y para poderlo hacer, dice las Escrituras, que Él menospreció la vergüenza. Él hizo menos la vergüenza, no le importó la vergüenza de estar colgado en una cruz del Calvario. Viendo hacia adelante lo que lograría su muerte en esa cruz. En el primer punto de esta mañana, hermanos, vemos la predicción de la gloria del Hijo de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 1, léalo conmigo y dice de esta manera: y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Hay algunos de ustedes, les dijo Jesús, tenía a sus discípulos presentes. Algunos de ustedes no van a ver muerte, no van a probar la muerte, sino hasta después de que hayan visto el reino de Dios, que haya venido con poder. Y si uno ve eso y uno lee eso, posiblemente uno lo entiende igual como los discípulos en ese día lo entendieron. Oh, el Señor ya está aquí. Ha venido a establecer su reino a plenitud.
En ese momento, entendemos por la Escritura que los discípulos no entendieron exactamente lo que Jesús les estaba diciendo. Ya se recuerda, ya había declarado Pedro por revelación del Padre en el último capítulo 8 de Marcos, que Jesucristo era el Cristo, que Él era el Cristo. Jesús, hermanos, cuando Pedro hace esta declaración que Dios le revela, Dios el Padre, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos lo que era necesario que el Cristo sufriera. Ok, Pedro dice, Jesús es el Cristo, pero ¿qué quiere decir que era el Cristo? Y Jesús empieza a explicarles lo que tenía que padecer el Cristo. Ya Pedro había hecho esa declaración, pero los discípulos aún no entendían lo que realmente significaba esa declaración. ¿Qué resultaría de esa declaración? Al parecer seguirían sin entender completamente alguna de las cosas. Y Jesús, hermanos, también hace la invitación en ese último capítulo 8 a seguirlo, a ser uno de sus discípulos. Se recuerda, la semana pasada dijimos que Él había hablado a la multitud juntamente con sus discípulos y les dijo que para seguirlo a Él tenían primero que negarse a sí mismos. Después de negarse a sí mismos tenían que tomar su cruz, su propia cruz. Esto habla de sufrimiento y luego seguirle. El que quiera, dijo, tomar otro camino, nos da a entender por sus palabras. El que quiera guardar su vida, el que quiera vivir una vida sin cruz, el que quiera protegerse del sufrimiento, en realidad perdería su vida. Pero el que estuviera dispuesto a entregar su propia vida, habiendo tomado su cruz, podrían salvar su vida. Es por eso que en esta mañana aquí estamos personas que hemos decidido tomar nuestra cruz, que hemos decidido negarnos a nosotros mismos. Aun cuando a veces nuestro caminar no es perfecto y le fallamos al Señor, estamos en un camino cargando una cruz, siguiendo al Señor Jesucristo, porque sin cruz no hay gloria. No podremos llegar a la gloria, que es, esa palabra también es un sinónimo al cielo. No podremos llegar al cielo. Ahorita en esta mañana, cualquier persona que esté, el más jovencito que esté aquí, se imagina su muerte lejana, lejana. Los que hemos ya llegado y pasado la edad media, decimos ya estamos más cerquitas. Y ya el cuerpo nos recuerda que este cuerpo se va desgastando, que el tiempo del fin llegará un día. No sé, los jóvenes que están aquí, cuando éramos jóvenes nos imaginábamos la muerte lejana, pero un día llegará, y para llegar al cielo se necesita negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Seguir a Jesús obedeciendo a Jesús. Seguir a Jesús haciendo caso de sus palabras, porque hay que entregar nuestra propia vida para poder salvarla. El tomar la cruz, hermanos, es una declaración pública que tenemos una identidad en Cristo. No solamente es diciendo que somos cristianos, no solamente es cargando una cruz en una cadena. Eso no es suficiente. Hay muchas personas que lo hacen, pero no han tomado su cruz. Cargan una cruz, pero no cargan la cruz que el Señor Jesucristo se refería. Jamás, hermanos, nos imaginamos. Las personas jamás se imaginaron, incluso los romanos mismos que diseñaron esta muerte en la cruz, se imaginaron lo que la cruz llegaría a ser. Esa es una identidad con Jesús por medio de la cual llegamos a ser conocidos por Dios. Cuando tomamos nuestra cruz, después de habernos negado, tomamos esa cruz, seguimos a Jesús, y Dios nos conoce. Somos conocidos por Él.
Pero no se puede tomar la cruz sin primero negarse a sí mismo. Nadie podrá llegar al cielo sin cruz, pues no hay gloria sin cruz. El camino es la cruz. Sin haber puesto su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz y sin tomar su propia cruz, no podremos llegar al cielo. Ese es el contexto en el que ahora vemos el capítulo 9 de Marcos. Y Jesús hace una declaración a algunos de ustedes. Le dice a sus discípulos que estaban presentes: algunos de ustedes no probarán muerte, no van a morir hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Hermanos, esta es una declaración de Jesús muy específica. Y gracias a Marcos no tenemos que adivinar qué habrá querido decir Jesús. No tenemos que esperar ni mucho tiempo. En la misma lectura Él nos da un relato más adelante. Pero en el pensamiento de los discípulos, el trasfondo de su cultura había influido en cómo ellos entendían eso que Jesús estaba diciendo. El trasfondo de su cultura y siendo parte de la nación judía causó que ellos entendieran algo diferente en el momento que Jesús lo estaba diciendo. Hermanos, los discípulos eran judíos. En la enseñanza de los escribas, los que enseñaban las escrituras, la ley de Moisés y los escritos de los profetas, ellos esperaban un Mesías con poder. No esperaban a un hombre que llegara, un hombre común y corriente. Hermanos, cuando nosotros, si estuviera Jesús presente aquí cuando anduvo aquí en la tierra, o nosotros nos pudiéramos trasladar a aquel tiempo, mirar a Jesús era mirar a una persona común y corriente. Posiblemente lo hubiéramos visto en el grupo entre todos los discípulos y no hubiéramos sabido cuál de todos es Jesús. Era un hombre con un aspecto común y corriente. No era un hombre como se esperaba, como los escribas enseñaban. No esperaban a un hombre que subido a un burrito entrara a Jerusalén. No esperaban a un hombre con solamente 12 seguidores. Un hombre humilde, de aspecto humilde. Ellos esperaban a un hombre que llegara con poder, como el más grande de los generales que han caminado por este mundo, con un ejército imponente que venía hacia ellos a liberarlos de la opresión, del dominio de los romanos que los dominaban a los judíos. Les imponían impuestos, les imponían reglas. Ellos esperaban a ese Mesías que vendría a darles la libertad, a liberarlos de sus opresores y al mismo tiempo reinaría. Ellos entendieron que el pleno establecimiento del reino de Dios sería en el tiempo de sus vidas. Cuando escucharon: algunos de ustedes no verán muerte hasta que vean el reino de Dios venir en poder, ellos pensaron: esto va rápido. Antes de que moramos vamos a ver el reino de Dios en su plenitud establecido. Un Mesías llegaría a darles libertad de sus opresores. Ellos entendieron eso, pero aún no entendían. Para ellos, hermanos, era inconcebible que el Mesías sufriera. Para ellos no podían entender cómo es que el Mesías incluso iba a llegar hasta la muerte. Y no a cualquier muerte, hermanos, una muerte dolorosa, una muerte vergonzosa, que solamente sufrían los peores de los criminales en aquel tiempo. Ese era el Mesías que ahora tenían de enfrente, pero no era el Mesías que habían escuchado por la tradición, por la enseñanza de los escribas. Era inconcebible para ellos. Esto era contrario a la imagen de la mente de los discípulos. Es posiblemente por eso que Pedro le contradijo a Jesús. Cuando Jesús les enseñaba lo que debería de padecer el Cristo, Pedro rápido lo reprendió. Posiblemente decir: espérame, esa no es la imagen que yo pensaba. Sé que tú eres el Mesías, pero aún no entendía lo que significaba. Por eso es probable que Pedro contradijo al Señor. Por eso el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas en las cosas de arriba, sino en las cosas
de la tierra. Aún después de anunciarle a sus discípulos de su sufrimiento, ellos seguían sin entender. Y Lucas nos lo hace entender muy claramente. Lucas 18, versículos 31 al 34, lo puede leer conmigo en la pantalla o en su escritura. Dice, tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén. Y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará. ¿Y qué dice el versículo 34? Pero ellos no comprendieron nada de esto. Los discípulos que habían estado con Jesús no entendieron esto que el Señor les decía. Y termina el versículo 34 diciendo, este dicho les estaba encubierto, este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía. Porque la imagen de los discípulos era distante a la realidad. Hermanos, hoy en día muchas personas han venido a Jesús, como en aquel tiempo. La humanidad no ha cambiado. Hay muchos que hoy en día siguen a Jesús por lo que Jesús les puede ofrecer, por lo que Jesús les puede solucionar, por la provisión momentánea temporal de este mundo, porque se les ha predicado un evangelio falso, un evangelio en el cual se les ha dicho que el Señor tiene lo mejor para ti en esta tierra. Incluso hay un libro por ahí que un escritor sacó que dice algo, tu mejor vida hoy en esta tierra. No puede haber vida mejor en esta tierra. En esta tierra es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesucristo. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera puede en realidad seguir al Señor Jesucristo como Él demanda en las Escrituras de seguirlo. Pensamos que el camino para seguir a Jesús está acolchonado, ausente de las tormentas, ausente del sufrimiento. Predican personas que hay esa es la intención de Dios, de proveernos para todas nuestras necesidades, de que podamos tener mucho dinero. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo predicaba, ni lo que Él vivió. Él sufrió. Hay personas que hoy en día siguen a Jesús por lo que Jesús les puede dar. Que no seamos uno de ellos, hermanos. Y la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a entregar por Jesús? Decimos que nos hemos negado a nosotros mismos, que cargamos nuestra cruz, pero ¿qué significa eso? ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir? ¿Pero qué quería decir Jesús con que algunos de sus discípulos no probarían muerte hasta que vean el reino de Dios que haya venido con poder? Lo vemos en la próxima parte de las Escrituras. Una gloria manifestada del Hijo de Dios. Versículo 2 dice así. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. No pasó mucho tiempo. Tampoco pasa mucho tiempo para que nosotros vayamos entendiendo lo que Marcos quiere decir de las palabras de Jesús, lo que Jesucristo quiso decir. Ya en el segundo versículo del capítulo empieza a revelarnos qué es lo que el versículo 1 quiso decir. No pasó mucho tiempo, para ellos pasaron 6 días. Y los toma aparte a solamente 3, a Pedro, a Jacobo y Juan. Esos habían formado el círculo íntimo de Jesús, los discípulos más cercanos a Jesús. Y yo creo también que era un cumplir de la ley, porque en la ley decía que toda cosa sería, pudiera ser confirmada por 2 o 3 testigos. Él toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña alta
Y dice que se transfiguró delante de ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hubiera visto usted en ese día si usted hubiera sido uno de esos 3 discípulos? El Evangelio de Lucas nos confirma que también se transfigura. Pero que antes de ver esta transfiguración, antes de que Jesús se transfigurara, los discípulos estaban durmiendo. Es un detalle que Marcos no nos relata. Pero Jesús se transformó. Y la palabra que el original griego usa en este momento es una palabra que todos nosotros nos conocemos. Metamorfosis. Eso es cambiar de forma, transformarse radicalmente. Jesús era un hombre, como dijimos, de aspecto común. No se pudiera haber distinguido entre los demás discípulos, pero en este momento su apariencia cambia. Y Marcos nos dice cómo es que cambia. En este momento la apariencia de Jesucristo cambió, su humanidad dejó de de esconder la gloria del Hijo de Dios en ese momento. ¿Se recuerda cuando Moisés subió al monte? Estaba con Jesús. Él le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no puedo. No puede un hombre, más bien no puede un hombre ver a Dios y vivir, quedar vivo. Y cuando Moisés desciende de esa montaña, su rostro, ¿cómo era? Resplandecía, brillaba de tal manera que tuvieron que cubrirlo porque la gente no aguantaba el brillo que venía del rostro de Moisés después de haberse visto con Dios, después de haber platicado con Dios, después de haber estado en la presencia de Dios. El rostro de Moisés brillaba. Nos llama la atención cómo hay similitudes entre estas dos cosas. La gloria de Dios resplandeciendo en la vida de Moisés hacía que su rostro resplandeciera, solamente que en este relato la diferencia es que Jesús brillaba en su misma gloria. Moisés era como la luna. La luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol. En este caso, la diferencia entre Moisés y Jesús era que Jesús resplandecía en su propia gloria. Cambió de forma, se transformó radicalmente. Su humanidad dejó de esconder su gloria por esos momentos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas. La gloria del Hijo de Dios, que había sido velada por la humanidad de Jesús, fue claramente visible, resplandeciente. Hermanos, fue un resplandecer que Mateo compara al sol. ¿Ustedes han podido ver el sol directamente? ¿Sin lentes oscuros? Se puede, y para algunos de nosotros es muy difícil. A veces cuando me están tomando una foto a la familia y siempre dicen, acá está mejor, voltéense de esa manera, que porque así la luz está mejor así, pero nos dejan con la luz de frente, con el sol de frente. Y yo en muchas fotos, pregúntele a mi familia, salgo con mis ojos cerrados, porque me molesta eso. En este momento dice que Mateo compara a este resplandor de Jesús como al mismo sol. Esta blancura, hermanos, era sobrenatural. Ningún detergente, ningún cloro, ningún lavador, por muy artesanal que sea su trabajo, podría lograr este resplandor. Si usted ve en su Biblia, no está en la pantalla, pero usted mira el versículo 4, nos dice que juntamente con Jesús en ese momento aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Es algo raro, ¿verdad? Porque Moisés y Elías habían vivido cientos de años antes que Jesús. ¿Por qué aparecen en este momento? Ellos ya estaban en gloria, ya estaban en el cielo, pero en este momento aparecen ellos. Y esto, hermano, yo quiero que sepamos que no era una visión. Habían estado dormidos los discípulos. No era un sueño que ellos estaban viviendo. Esto era algo que estaban presenciando
algo que estaba ocurriendo enfrente de ellos. Aparece Moisés y aparece Elías. Ya Jesús, hermanos, había aparecido al estilo de Elías. Había hablado palabra de Dios desde un monte. ¿Se recuerdan del sermón del monte? Ahora Moisés es quien recibió también la ley, la cual apuntaba a Jesús. La ley apuntaba a Jesús. Cuando leemos el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. De los profetas, hermanos, Elías fue uno de los profetas más grandes. Fue uno de los grandes, los cuales también profetizaron la venida del Mesías. O sea que la ley, la cual Moisés representaba, y los profetas, los demás escritos, aparte del Pentateuco, los 5 libros que Moisés escribió, todos apuntaban a Jesús, la ley y los profetas. Ese es un término que escuchamos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando dicen la ley y los profetas. O sea, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, los otros libros del Antiguo Testamento, apuntaban a Jesús, profetizaban a Jesús, decían, habían predicciones de Jesús. Y estos dos grandes hombres, Moisés y Elías, confirmaban por medio de su plática que Jesús padecería. ¿Dónde está eso en Marcos? No lo dice. Pero hablaban sobre la muerte de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Lo leemos en Lucas capítulo 9, versículo 31. Dice, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Esto es el mismo relato paralelo que estamos leyendo en Marcos, está en Lucas capítulo 9, versículo 31. Hablaban de la partida de Jesús. Hermanos, la transfiguración de Jesús en este momento fue necesaria para darle a los discípulos confirmación de quién era Jesús. Él era el Mesías. En el versículo 5 encontramos el oportuno Pedro. Pedro siempre hablaba en el momento indicado, ¿verdad? Nunca hablaba fuera de tiempo. Lo digo sarcásticamente. En este momento, el oportuno de Pedro hace un intento de nuevo porque Jesús tomase un atajo y estableciera su reino. Que Jesús llegara al fin de una manera más corta. Y a lo mejor nosotros también le hubiéramos dicho lo mismo al Señor Jesús. El Señor le dijo anterior en el capítulo 8, no, que nada, no te suceda esto. Pero Jesús lo reprende. Aquí Pedro vuelve a hacer lo mismo. Pedro pensó, bueno, pues ya está aquí Jesús y vemos su gloria resplandeciente, pues de una vez que Jesús establezca su reino. Él dijo, hagamos 3 enramadas. Hagamos 3, una para Jesús, una para Elías, una para Moisés, y de una vez ya que el reino sea establecido. Pero no era el tiempo de Jesús. Incluso creo que Jesucristo, cuando llamó a los 3, solamente los llamó porque era necesario que la multitud que había estado con Él no viera lo que estaba pasando. Posiblemente la multitud mira esta transfiguración y quiere coronar a Jesús rey antes de tiempo. Pero no era tiempo, porque sin la cruz no hay gloria. Sin la cruz no hay gloria. Y la escritura en el versículo 6 nos dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, porque el terror se había apoderado de él. Este no era el camino, este no era el plan divino de Dios. Cuando Jesucristo vino a este mundo, no era simplemente para venir, establecer su reino sin pasar la cruz. Era necesario que Él sufriera, era necesario que Él mismo cumpliera lo que los profetas habían dicho. Profetas como Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 10, vemos cuál era la voluntad del Padre, la cual Jesucristo vino a cumplir. Isaías 53, 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, quiso el Padre quebrantar a Jesús, sometiéndolo a padecimiento. Este era el plan. No había gloria sin el camino de la cruz. Y Marcos 9, 7 nos dice, entonces se formó una nube cubriéndolos. Y una voz salió de la nube, este es mi Hijo amado, a Él oíd.
Este es mi Hijo amado, en Él tengo yo contentamiento. No dicen esas palabras, pero eso es lo que quise decir. Este es el Hijo que llena mi corazón, el que ha ido a hacer mi voluntad. Escúchenlo a Él. Escuchen a Jesús. Pedro escucha esas palabras juntamente con los otros dos discípulos. El Padre desde el cielo diciéndoles a sus discípulos: escuchen a mi Hijo, al cual amo. La voz del Padre fue de aprobación y corrección también, hermanos. El Hijo era amado por el Padre, una aprobación de parte del Padre. Pero los discípulos recibieron también afirmación de creerle, instrucción, corrección. Créanle a Él, obedézcanle a Él. Debían de creerle a Jesús cuando Jesús decía que debía de padecer. Y así termina ese suceso. Dice la Escritura que después solamente miraron a Jesús que estaba solo. Se había desaparecido Moisés y Elías. Hermanos, vieron la gloria de Dios. Pero ¿por qué en el Antiguo Testamento a Moisés Dios le dice: no puedes ver mi gloria? Moisés le pregunta, le pide: muéstrame tu gloria. Y le dice: no puede un hombre mirarme y vivir. Pero aquí vemos a 3 discípulos mirar a Jesucristo transfigurado, con un momento en la que su humanidad ya no encubría la gloria de Dios. La diferencia era que en este caso Jesús estaba de por medio. Hermanos, nosotros un día veremos la gloria de Dios, pero es necesario que pasemos a través de Jesús. Ningún hombre podrá ver la gloria de Dios sin primero pasar por Jesús, sin primero poner su fe en Jesús. Ese era el camino del que quería seguir a Jesús, seguirle a Él. No es un camino acolchonado, hermanos. 1 Corintios 1:23 nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Los judíos miraban a Jesucristo crucificado como... Los gentiles, lo miraban como algo necio. ¿Cómo es posible que alguien que venga a salvar sea derrotado de tal manera en una cruz? Y los judíos pensaban en ese Mesías que vendría poderoso a librarlos con espada. Por eso fue tropiezo para los judíos. Pero Pablo decía: predicamos a Cristo crucificado. Él mismo lo decía también: una cosa me he propuesto, no saber nada más que y predicar a este Cristo, a Jesús y a este crucificado. Hermanos, la cruz de Cristo es necesaria, fue necesaria, sigue siendo necesaria para pagar por los pecados propios de uno. ¿Qué estamos dispuestos a entregar por Jesús? Hemos tomado nuestra cruz, hermanos. No hay gloria sin cruz. No hay cielo sin cruz. 1 Timoteo 3:12 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Se fija? El evangelio es diferente. El evangelio no es: ven a un camino de rosas, va a oler bien bonito, vas a tener todo lo que necesites siempre, nunca vas a sufrir, nunca vas a pasar por enfermedad, nunca vas a pasar por ninguna necesidad. El camino de la cruz es un camino de sufrimiento. ¿Qué dice la Escritura? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Pero el padecimiento, hermanos, es temporal. Esa es la buena noticia. El padecimiento es momentáneo. A veces más largo de lo que uno quisiera, pero es momentáneo. Es temporal. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y versículos 21 nos dice: porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación
en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El sufrimiento que estamos pasando en este momento, la enfermedad que está sufriendo, las faltas que ahora tiene, son temporales. Ya no habrá más preocupaciones en el cielo. Ya no habrá más dolor, ya no habrán lágrimas. Si hubieran lágrimas, serían lágrimas de agradecimiento, lágrimas de alegría. Pero no van a haber lágrimas de sufrimiento. Ya no va a haber pesares por los cuales estamos sufriendo en esta tierra. Y terminamos con los versículos 9 al 13, donde habla de la gloria de la cruz del Hijo de Dios. Versículo 9 dice, cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Aún no era el tiempo, les dijo Dios, Jesucristo, Jesús Dios. Les dijo, no es el tiempo. Quédense con esto en sus corazones, no lo vayan a divulgar. La instrucción era de mantenerse callados. Ellos obedecieron, pero no entendían aún, dice las Escrituras. Hablaban entre sí, entre ellos discutían, dice las Escrituras, qué es lo que significaba resucitar de los muertos. Fíjese, después de que Jesucristo le dijo, el Cristo, el Mesías, tendrá que padecer. Y Lucas nos da un ejemplo más detallado, que será escupido, será azotado, sufrirá todas estas cosas. Aún ellos seguían sin entender. Versículo 11 nos dice que los discípulos entonces le preguntaron, espérame, Maestro Jesús, si tú eres el Mesías, o más bien podríamos decir, ya que tú eres el Mesías, ¿qué no debía venir Elías primero, como dicen las Escrituras? Así los escribas enseñan, así dicen las Escrituras, primero ha de venir Elías. Marcos 9, 12 al 13, Jesús les da la respuesta y les dice, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Entonces, había una confusión en los discípulos. ¿Cómo es que si tú eres el Mesías, ya que tú eres el Mesías, pero ¿dónde está Elías? ¿Que no tenía que venir él primero? Esta confusión seguía en las mentes de los discípulos. Es verdad, Elías vino primero a establecer, restaurar las cosas, a preparar el camino. ¿Se recuerda quién era él? Uno que vino en el espíritu y el poder de Elías fue Juan el Bautista. Y ahí las Escrituras nos enseñan, incluso nos da pistas de similitudes entre ellos dos, cómo se vestían igual, vivían igual, comían igual. Él vino a preparar el camino al Señor Jesús. Pero también el Señor Jesús les contesta, ya vino, pero también les dice, ¿cómo es posible que si las Escrituras dicen del Mesías que debe de sufrir, cómo es posible que yo no padezca? Es verdad. Es verdad, las Escrituras dicen, Elías vendría primero a restaurar todas las cosas y ya vino. Y le hicieron todo cuanto quisieron, como está escrito de él, dice Jesús. Pero ¿cómo puedo ser yo Mesías y no pasar por la cruz? ¿Cómo puede ser posible? Él tenía que pasar por la cruz, porque sin la cruz no hay gloria. Somos sus discípulos, ¿verdad que sí? Hermanos, cada uno de los discípulos, con excepción de Juan, que murió de edad avanzada, los demás discípulos, y pues también Judas, que fue el que lo traicionó y se ahorcó, no me refiero a él, pero los demás discípulos murieron muertes difíciles. Unos fueron aserrados a la mitad. Unos fueron crucificados. Unos murieron quemados. El camino de la cruz es necesario para llegar a la gloria. ¿Y por qué cree que estos discípulos de Jesucristo que murieron
estas muertes tan difíciles, estuvieron dispuestos a morir, porque sabían, al final habían comprendido lo que Jesús les estaba enseñando. Sabían la gloria que les deparaba. Sabían que el hombre con el cual habían caminado era el Hijo de Dios. Porque, como las Escrituras, murió, pero al tercer día resucitó. Lo miraron resucitado. Miraron ese gran milagro de Dios, resucitar a su Hijo de la muerte después de 3 días. Y no solamente esos discípulos, sino también 500 hermanos. Más de 500 hermanos estuvieron viendo al Señor Jesucristo después de haber resucitado. Querido hermano, es necesario tomar nuestra cruz constantemente, todos los días. Es necesario identificarnos con la cruz de Cristo. No es posible vivir una vida ausente de la cruz y decir que somos discípulos de Jesús. Pablo lo hizo y Pablo lo decía, pero también lo hacía. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podrás tú ver la película de la Pasión de Cristo y podrás ver el sufrimiento que el director trató de comunicar a través de esas escenas. Pero nunca nos vamos a imaginar, nunca vamos a comprender lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario por nosotros, quien éramos sus enemigos. Así lo dicen las Escrituras. Estábamos enemistados con Él. No hay ni uno solo bueno, dice las Escrituras, ni uno solo. Todos estábamos descarriados, cada quien íbamos como por nuestro camino. No veníamos a Jesús, no buscábamos honrar a Dios. Y aún así, Él sufre de esta manera por nosotros, hermanos. El reconocer y recordar eso debería de ser suficiente para que día tras día nos esforcemos en honrar a aquel que nos amó y entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos la gloria. Un día le veremos, hermanos. Un día podremos ver esas llagas que le hicieron los clavos. Podremos ver esa herida, esa cicatriz en su cuerpo de esa lanza que fue encajada en su cuerpo. Pero para poder llegar allá es necesario tomar nuestra cruz. No hay gloria sin la cruz. Sin la cruz no hay gloria. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Y si en este momento nuestro entendimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, hemos creído en Él, hemos aceptado a Jesús, hemos decidido seguirle, pero aún no entendemos la profundidad de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Pidámosle al Señor poder entenderlo mejor. Pidámosle al Señor las fuerzas, la ayuda para entregarlo todo por Él. ¿Qué estamos dispuestos a entregar por Jesús? ¿Estás dispuesto a entregar a tu familia por Jesús? Jesucristo mismo lo dijo: el que no esté dispuesto a despreciar a padre y madre, a familia, por causa de mí, no es digno de mí, dijo Jesucristo. ¿Qué estás dispuesto a entregar por el Señor Jesús?
Y nota una cosa, hermano. Jesús te pide que lo entregues todo por Él después de que Él primero lo hizo. Él vivió lo que predicaba. Él pasó la cruz, el sufrimiento de la cruz, la vergüenza de la cruz. Ahora nos pide a nosotros que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Si tú no conoces al Señor Jesús, podrás decir, he escuchado de Él, lo admiro como buena persona, pero si tú no has decidido, si en tu corazón aún no se ha doblegado ante Jesús para seguirlo, para estar dispuesto a tomar tu cruz, para estar dispuesto a obedecerle, a esforzarte a obedecerle, quiero decirte que tu futuro está en juego. Mateo 24:30 nos dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En un futuro, el Señor se aparecerá. Y las Escrituras también nos dicen que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Incluso aquellos que le rechazaron tendrán que confesar que Jesús es Dios. Pero es el tiempo, hoy es el momento de entregar tu vida a Jesús. Puede que mañana sea muy tarde. Puede que incluso esta próxima hora que viene, de este mismo día, sea muy tarde para ti. No solo es el día de entregar tu vida al Señor, de venir a Él pidiéndole perdón por tus pecados, de arrepentirte. No solamente es el día hoy, sino es el momento. Este es el momento. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que es viva y eficaz, que es suficiente, sin error, infalible, inerrante. La creemos, Señor, creemos todo lo que está escrito en esa palabra. Nunca te hemos visto, no tuvimos el gran honor y privilegio de verte como los discípulos te miraron. Pero un día te veremos. Y tenemos la certeza que así será.